Hola, buenas, soy José Olid, responsable de formación en terapiacontextuales.com. Bienvenido a esta sección sobre Te cuento un paper. En la sección de hoy, en la ocasión de hoy, vamos a comentar un artículo que, bueno, realmente no es para nada novedoso, sin embargo, sí que es tremendamente interesante, sobre todo si estás interesado o interesada en comprender las bases del modelo contextual, en este caso desde un modelo que se podría decir quizá que es el más contextual de todos, la terapia de aceptación y compromiso o ACT. Entonces, bueno, este paper, fue redactado por el doctor Jorge Barraca Mairal, ¿sí? Y salió publicado en Miscelánea Comillas en el 2007. 2007, decimos ya 12 años, sí, han pasado desde que se publicó, ¿no? Y llama la atención lo esclarecedor que es a la hora de explicar este modelo, ¿no? Este modelo que incluso por el 2007 ya tenía bastante recorrido. Si nos vamos a hace 12 años, se pudiera decir que ACT era algo que estaba iniciándose, pero para nada era así. Realmente ya tenía bastante recorrido, ¿no? Y bueno, ya aquí, ¿no? En el 2007, el autor, en este caso el doctor Jorge Barraca Mairal, ¿no? Comenta presentando la terapia de aceptación y compromiso, ACT, afirmando lo siguiente. Difiere significativamente del tratamiento cognitivo-conductual convencional. De manera que ya aquí, ¿no? Se pone de entrada, ¿no? En el propio artículo, el hecho de que ACT es diferente. Sí, esto es algo que se va a reflejar en cada uno de los puntos de los que trata el artículo, a saber, el primero de ellos sobre las raíces y los fundamentos teóricos de la terapia de aceptación y compromiso. A partir de aquí se va haciendo una revisión de parte de, bueno, contextualismo radical, contextualismo funcional, y iremos comentándolo brevemente. El segundo punto plantea, bueno, lo básico y la evidencia empírica, es decir, de dónde sale ACT y cómo se justifica su uso. El tercer punto es la actitud terapéutica, un punto realmente interesante porque da una serie de guías, una serie de puntos que considero realmente útiles para cualquier persona que se esté aproximando a este modelo sin haber tenido un contacto previo. Y para las personas que ya tenemos algo más de experiencia, viene a reafirmarnos y entrar en contacto con, bueno, algo que en la práctica ya solemos llevar a cabo. Ese es el punto 3, por tanto. Ya en el punto 4, el autor se mete de lleno con el esquema de la propia terapia, dado que el paper no da para mucho más por la longitud, ¿no? Por el contenido, pero sin embargo sí que quedan tremendamente bien explicadas y esquematizadas las diferentes terapias de las fases, perdón, de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Desde la primera, que sería la desesperanza creativa, la segunda, que sería el control como problema y no como solución, la tercera, que sería conseguir la aceptación por medio de la desliteralización. La cuarta fase, que sería descubrir el yo como aliado. La quinta fase, que sería el trabajo con los valores. La sexta, que sería aceptación y compromiso, como, digamos, resultado del proceso terapéutico. Entonces, a partir de aquí, ya el quinto punto sería áreas de desarrollo, es decir, dónde se aplica, dónde se puede aplicar, en este caso, la terapia de aceptación y compromiso. Y en el último punto, en el punto número 6, el autor, Jorge Barraca, comenta las dificultades prácticas y, bueno, hace una valoración a rasgos generales con las críticas que se le suelen hacer, que ya se le solían hacer, ya digo, en el 2007, a la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, bueno, este es el resumen, ¿no? De la primera parte de esta sección, ¿no? Te cuento un paper en el cual hemos elegido un paper con cierta relevancia para las terapias contextuales, como es la terapia de aceptación y compromiso, ACT, fundamentos, aplicación en el contexto clínico y áreas de desarrollo, escrito, ¿no? y publicado por Jorge Barraca Mairal para Miscelánea Comillas, en el volumen 65 del 2007, número 127. Entonces, bueno, lo primero, ¿no? Es lo que se hace, ¿no? Una primera parada, ¿no? Como primer apartado en este paper, es algo totalmente pertinente y que se suele echar de menos cuando se habla de ACT. Y es hablar bueno,
de cómo se fundamenta la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? De que realmente tiene, y aquí se refleja muy bien, ¿no? Lleva a sus espaldas más de 5 lustros de investigación y desarrollo. Ya digo que eso está escrito en el 2007, por tanto, bueno, ya lleva unos cuantos lustros más. Jorge hace referencia a que el primer manual, ¿no? El primer artículo, de hecho, se remonta a 1984. Y que, bueno, realmente, por Hayes, ¿no? En este punto, pero realmente la investigación viene de mucho antes. Digamos que Hayes retoma este punto en el cual empezaron a avanzar tanto Skinner, con el análisis experimental skinneriano, ¿no? Del 53, del 69, ahí tenemos algunas publicaciones que se pueden consultar. Y las investigaciones de Sidman sobre la equivalencia, ¿sí? Sobre las relaciones de equivalencia. Entonces, Hayes es un buen conocedor teórico de todo esto y a partir de aquí retoma y empieza a elaborar investigaciones sobre lo que en el futuro se conocería como terapia de aceptación y compromiso. Esto en cuanto a las bases, digamos, teóricas de dónde sale, ¿no? También se hace referencia, ¿no? De manera totalmente ineludible al conductismo radical. No hay terapia de aceptación y compromiso sin conductismo radical, ¿no? Y aquí Jorge Barraca comenta, ¿no? Que radical ya no entendido como algo extremo, ¿no? Como algo extremista, ¿no? Ni mucho menos, sino retomando el concepto original de la palabra de radix como raíz, ¿no? Como ir al fondo, ir al meollo, ¿sí? Entonces, bueno, es una de la terapia de aceptación y compromiso empezó a conocerse junto ya con otra terapia, ¿no? La PAF, ¿no? La psicoterapia analítico-funcional, como terapias verbales, se le llamaba, ¿no? En este caso, verbales, porque incidían muchísimo en el control que tienen las verbalizaciones y la conducta simbólica en el comportamiento de las personas. Entonces se le empezó a conocer, ¿no? Como terapias verbales, tanto ACT como PAF. También es imposible ¿no? hablar de ACT si no hablamos de la teoría del marco relacional y de la filosofía que se conoce como contextualismo funcional. La teoría de los marcos relacionales o del marco relacional explica la manera en la que los seres humanos aprendemos a responder a estímulos, ya no tanto en función de sus propiedades físicas, sino en función a sus propiedades simbólicas, en función a lo que algo significa frente a lo que algo es. Este es el punto, ¿no? Este es el punto que aquí, bueno, el doctor Jorge Barraca lo especifica y lo ilustra de una manera excelente y leo. Así puede haber en relación a las relaciones de equivalencia, ¿no? En relación a los marcos, ¿no? Puede haber, uno, implicación mutua entre dos estímulos relacionados. Si A, entonces B. Por tanto, si B, entonces A. 2. Implicación combinatoria. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C, efectivamente. Y un tercer tipo de marco de relación que sería la transferencia o transformación de funciones. Si A da miedo y luego se informa de que B es más intenso que A, entonces B dará más miedo que A. La teoría del marco relacional especifica la manera en la cual respondemos ante estímulos mediante relaciones de este tipo, mediante enmarcajes o marcos de equivalencia, a partir de los cuales se crean de oposición, de semejanza, de temporalidad y, en definitiva, ¿no? Diferentes tipos de respuestas verbales, ¿no? En este caso. Como fruto de esto, como fruto de este anclaje, de este andamiaje teórico, se justifica el uso de herramientas orientadas a manejar estos marcos relacionales, a cambiarlos, a ampliarlos como métodos clínicos, ¿no? Como métodos ya clínicos y que permitan a las personas mejorar, ¿no? Su calidad de vida. Por tanto, leo textualmente, ¿no? Se justifica el empleo de varias de las técnicas fundamentales de ACT dirigidas hacia la desliteralización, y ya empiezan aquí a sonar términos extraños. Esto es deshacer la fusión cognitiva entre la palabra en sí y su referente, como ya decíamos. Permite a su vez debilitar el comportamiento gobernado por reglas en contraposición al gobernado por las contingencias. Todo esto orientado a la aceptación, concepto y constructo que da nombre a la terapia. Bueno, a partir de aquí
ya se introduce en aquello que es el contextualismo funcional, que no es ni más ni menos que una filosofía pragmática que pone el concepto de verdad ya no como verdad objetiva inmutable, sino como, digamos que lo cambia por el concepto de utilidad, que está totalmente en función del contexto. Entonces, bueno, aquí el autor, Jorge Barraca, comenta, el derivado de este principio, del principio de contextualismo funcional, se estipula que para una evaluación cabal de las conductas humanas es imprescindible 4 puntos que se proponen. El primero, dirigir el foco de atención hacia todo el evento en su conjunto, es decir, no ya a un comportamiento aislado sin más, sino vamos a tener en cuenta qué sentido tiene este comportamiento en este contexto amplio, ¿sí? 2. Ser sensibles al papel del contexto para comprender la naturaleza y la función del evento. No solamente el impacto que tiene la conducta o el evento en el contexto, sino cómo el contexto modula y hace probable o menos probable otra serie de conductas o eventos. También el punto 3, adoptar un punto de vista pragmático. Lo que se hace tiene que ser eficaz. Es decir, no hace falta que algo sea como verdadero o falso, ¿no? Sino vamos a ver en qué medida estos comportamientos o estas pautas son útiles. El punto 4 especifica explicitar unas metas de forma muy precisa, ¿no? Dado que ACT es una terapia conductual, la especificación de los comportamientos a conseguir es capital, es realmente importante. A partir de aquí, ¿no? El paper profundiza en el planteamiento básico y las evidencias empíricas. Bueno, a saber, ¿no? Que ACT ha desarrollado estudios de comparación con otras terapias, se han comparado, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Tenemos Wilson y Luciano, Zettel-Reins del 89, ya estamos, fijaros, del 89, realmente. Estrés laboral, en el 2000 con Bondi Boons, síntomas psicóticos, ya en el 2002, ¿sí? De la mano de Buddy Hayes, ya se aplicaba y se comprobaba exactamente qué pasaba, ¿no? Con la aplicación de ACT a síntomas psicóticos, ¿sí? Aplicación a dolor, sobre todo dolor crónico, ¿no? Heiser en 1992. Y alcoholismo, tenemos Wilson, Hayes y Beard en el 2000. En este caso, bueno, estas investigaciones muestran muy grandes rasgos que ACT sale ventajosa frente a los modelos cognitivo-conductual tradicional. Aparte de esto, bueno, ya aquí, ¿no? Comentan que hay algunas investigaciones que son más actuales, recordemos, estamos en el 2007, y se citan, ¿no? A Avery y Hefner en el 2003, Hayes, Follett y Lingham en el 2004, Wilson y Luciano en 2002. Y ya, repito, ¿no? En el 2007, el doctor Jorge Barraca asumía que, leo literalmente, es inabarcable la literatura de caso único que evidencia la utilidad de ACT. Por tanto, bueno, considero que queda bien reflejado, ¿no? El punto de investigación que viene reflejando ACT ya prácticamente desde el 87, ¿no? Sin que haya una discontinuidad, sino todo lo contrario, un crecimiento en el interés. Vamos, por tanto, al punto número 3 del paper, en el cual la verdad es que el doctor Jorge Barraca nos hace un regalo increíble al enumerar herramientas fundamentales para la intervención encuadradas dentro de la actitud del propio terapeuta. Y voy a leer literalmente, pues son 9, son cortas, entonces creo que pueden ser muy interesantes para que compares, tú que estás escuchando, ¿no? Cómo sería comportarte así en terapia, ¿no? Vamos a verlo. El punto primero es: lo que el cliente experimenta no es el enemigo a batir. El segundo punto es: no puedes ser tú el que rescate a los clientes de sus dificultades. El tercer punto es: sin perder la actitud compasiva, no aceptes razones. El punto 4. Si el cliente se siente atrapado, frustrado, confuso, asustado, enfadado o ansioso, anímate. Eso es bueno. Si tú mismo te sientes atrapado, frustrado, confuso, asustado, enfadado o ansioso, anímate. Eso es señal de que las cosas se están moviendo y van a ir bien. Punto 6. Es más importante hacer lo que dices que decir lo que hay que hacer. Es decir, tienes que actuar como un modelo en cierta manera. Punto 7. No discutas. Lo importante es la vida del cliente, no tus opiniones. Punto 8. Tú estás también en el mismo barco, en el sentido de que vas a sufrir igual que el cliente, la persona que tienes delante, puede sufrir. Y punto 9 y último. Lo importante es siempre la función que cumple la conducta, no tanto su forma o su frecuencia. Y ya digo, termina este regalo, ¿no? Esta enumeración, ¿no? Que considero que es tremendamente útil
ya digo, tanto para si estás empezando, ¿no? Para tenerlo claro, como para las personas que llevamos un tiempo, así poder comprobar que en cierta manera estamos haciendo algo de esto, ¿no? Y recordarnos y de alguna manera reforzarnos. Aquí, generalmente, en manuales actuales de ACT, ¿no? Se asume que ACT es hacer difusión, aceptación, ¿no? Pero aquí Jorge refleja, ¿no? El doctor Jorge Barraca refleja los 3 procedimientos clave y fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso, que son ni más ni menos metáforas, paradojas y ejercicios experienciales. A partir de aquí surgen las diferentes fases y surgen los diferentes procedimientos. El lenguaje metafórico es útil porque no es específico como tal, no te prescribe algo directo a lo que tienes que hacer y bueno, rompe totalmente la deseabilidad. Las paradojas terapéuticas son útiles porque muestran la manera en la cual el lenguaje no funciona literalmente. Tal y como escribe el doctor Jorge Barraca, permiten ver los problemas inherentes al mismo lenguaje y son por tanto adecuadas para deshacer la literalidad que decíamos ocasiona la problemática psicológica. Por último, los ejercicios experienciales son un medio para conseguir que los clientes, leo textualmente, entren en contacto con los pensamientos, sentimientos, recuerdos o sensaciones físicos problemáticos. Entonces, este sería el punto, ¿no? Vamos ya con el apartado número 4 de este paper, en el cual el doctor Jorge Barraca enumera las terapias y hace un buen esquema de cada una de ellas. El punto de estas fases de la terapia es que no son lineales ni tienen por qué darse todas. En cualquier caso, vamos a ir comentando algunos puntos brevemente sobre cada una de ellas. De la primera fase, la desesperanza creativa, se destacan las siguientes metas: informar y lograr consentimiento y compromiso para la terapia, legitimación de la terapia, agenda de cambio del cliente y cómo no le ha funcionado, es decir, se van repasando todos los intentos de control de la persona y se van viendo cuál ha sido su funcionamiento, que si está en consulta habrá sido muy pobre. Minar la vinculación del cliente a la agenda del cambio normal, evocar el estado de desesperanza creativa, minar el inútil, entenderlo frente a hacerlo o actuar, ¿no? Y el punto 7, deshacer la vinculación a la agenda de cambio. Se trata, por tanto, este primer punto de debilitar los intentos de control y evitación que la persona ya trae, ¿no? De base a la consulta. Vamos con la fase número 2, que sería el control como problema y no tanto como solución, ¿no? Y como metas que se proponen, el control es el problema y conduce a resultados inconvenientes a través de la evitación emocional y el escape. La cultura actual promueve el control emocional que sirve a corto plazo, este es un punto, ¿no? Que en esta fase se puede abordar con la persona. El control lleva a un aprendizaje arbitrario independiente de la experiencia. Es decir, aquí entramos en un estado en el cual debemos distinguir entre seguir las reglas versus aquello que es útil, porque a veces seguir las reglas no es útil. Y por último, abrirse, pero no verbalmente, sino físicamente, experiencialmente, sentirlo, ¿sí? Vamos con la tercera fase, que sería conseguir la aceptación por medio de la desliteralización, de poner distancia con los contenidos psicológicos. Y tiene las siguientes metas, siendo la primera de ellas mostrar los límites del lenguaje y cómo afecta negativamente al aprendizaje por experiencia. La segunda, ataque al lenguaje, que pierda fuerza la literalización, el hecho de que un pensamiento, una emoción, me afecte como si fuera un objeto que estuviera ahí delante, ¿sí? El punto 3 de esta fase sería cuestionar que las razones son causas. Una razón, racionalizar algo, dar una justificación, no lo convierte en algo más o menos real. El punto 4 sería lograr que el lenguaje no interfiera con la habilidad para experimentar el contenido alterador, es decir, que estemos más dispuestos a experimentar los eventos privados lingüísticos tal y como son, y no como creemos o pensamos que son. Vamos con la cuarta fase, que sería descubrir el yo como aliado, y tiene las siguientes metas. Mis concepciones de mí mismo pueden ser una cárcel para el cambio. Rompemos ya, por tanto, con las verbalizaciones tipo yo. El punto 2, la meta 2 de esta fase sería crear conciencia del yo como perspectiva. Y el punto 3 sería contrastar el yo contextualizado con el yo observador, es decir, tomar distancia con aquello que yo soy para permitirme ser de otra manera, de una manera útil. El punto 5 tiene que ver con el trabajo con los valores. En este caso,
Los valores son elegidos, son elecciones personales y libres, no se alcanzan, se deben especificar las metas y las acciones. Por tanto, trabajamos para establecer las acciones concretas que el cliente puede poner en marcha para ir hacia los valores. Por último, se trabaja también en la reducción del impacto potencial que tienen las barreras a la aceptación. Como último punto, y como resultado de la terapia, sería la fase de aceptación y compromiso, que el cliente, la persona, ya ha pasado por este compromiso de aceptación y una vez que ha pasado por ello, no antes, ahora está en disposición de entenderlo, de comprenderlo, de realmente haber tenido la experiencia, ¿no? Una vez que esto se ha dado, bueno, se comprende, ¿no?, como una de las metas que no puede haber aceptación a medias o condicional, ¿no? Se trata de aceptar como algo radical. El doctor Jorge Barraca finaliza esta fase comentando que la postura terapéutica no finaliza en un momento dado, sino que la actitud de aceptación y compromiso es permanente en la vida. Lo aprendido en terapia y en el día a día entre sesiones debe servir para siempre. Bueno, a partir de aquí, ya las últimas páginas de este grandioso paper tienen que ver con las aplicaciones, ¿no?, que tiene ACT, y se destacan, ¿no? El doctor Jorge Barraca destaca el hecho de que ACT funciona mejor para personas que ya han pasado por muchos terapeutas y han fracasado en esos tratamientos más convencionales que no han tenido éxito y que bien podrían formar parte de la misma agenda de control de la persona. Por tanto, ACT estaría más indicado a pacientes con pacientes difíciles, ¿no?, que realmente no se han visto beneficiados de tratamientos convencionales y ya tienen en su historia este fracaso continuado y acumulado de estrategias de control. Más allá de esto, se refleja que ACT no es una terapia o una intervención que se enmarque solamente en el consultorio, en la clínica, sino que se puede trabajar o aplicar en instituciones, en equipos deportivos, en educación, en numerosos ámbitos, para la prevención del burnout, en definitiva para una amplia gama, ¿no?, de situaciones y de contextos. Y también se enumera que, bueno, ACT funciona mejor en este orden, ¿no? Primero, para los trastornos de ansiedad. El segundo, para los trastornos de adicciones, para las adicciones, el abuso de sustancias. Tercero, para los trastornos del humor o del estado de ánimo. Y cuarto, para los cuadros psicóticos. Y empieza a finalizar este paper, ¿no?, ya digo, de excelente introducción. La verdad es que no se me ocurre un paper mejor, ¿no?, para introducirte en el mundo contextual de la mano de la terapia de aceptación y compromiso que este, ¿no? Concluye, ya digo, con las dificultades prácticas y valoración del modelo. Por un lado, los terapeutas más experienciales, más gestas, más humanistas, van a tener dificultades a la hora de asumir ACT por su vertiente más conductista, más apegada a la ciencia básica, ¿no?, y a la evidencia empírica. Por otro lado, las terapeutas de un modelo cognitivo-conductual van a tener dificultades a la hora de asumir ACT por sus conceptos novedosos y por su renuncia a un modelo biomédico, ¿no?, en el cual el síntoma es el problema. Aquí no, aquí el problema no es tanto el síntoma, sino que es que la persona no se dirija a su vida de valor. Y esto se explica por la fusión con la literalidad, ¿no?, de los conceptos mentales, de los conceptos, sí, en definitiva, ¿no? También recibe críticas, ¿no?, por parte de los enfoques más conductuales, ¿no? Los enfoques más conductuales ya en el 2007, ya, bueno, tenemos Ferro, Colen, Bersey, Valero, Fernández Parra y Virués Ortega, decían, bueno, sí, ACT es útil. Ahora, habéis dado un salto enorme, ¿no?, desde la básica, de lo que teníamos en básica, realmente estáis creando muchísimos procedimientos que no tienen tanto sustento, ¿no? Y bueno, el doctor Jorge Barraca comenta, ¿no?, que probablemente Hayes y otros autores negarían tales críticas, pues a su juicio su labor parte de un riguroso empirismo y de un conocimiento teórico bien fundado sobre las bases fundamentales del análisis de conducta. Así que, bueno, hemos hecho un repaso en esta primera edición de Te cuento un paper, una sección que esperamos sea continua a través de diferentes personas que, como yo, vamos a tomar un paper que sea de interés y vamos a contártelo. De eso se trata. Así que, por mi parte, poco más que decir. Un saludo y hasta otra.